Padre Celestial, te agradecemos mucho por la oportunidad de escuchar de ti sobre este tema que tocará muchas vidas y nos exhortará a muchos de nosotros en áreas de nuestros corazones y nuestras almas en las que necesitamos atención. Y por eso, Padre, te pido que nos convenzas, pero también que nos alientes y nos des esperanza en esta área para superar la lujuria de los ojos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos al seminario titulado Fe sobre la carne. Hace cerca de unos 2 años estaba terminando el contenido acerca de media en el cerebro, y en media en el cerebro hablamos de publicidad, hablamos de Hollywood, de la industria musical, Madison Avenue, todas estas cosas, pero una de las cosas que mencionamos un poco es la industria de la pornografía. Pero incluso hace 2 años, cuando vi este tema, dije: aquel que está allí se destaca del resto por merecer su propio tratamiento completo. Necesitamos analizar esto como un seminario en sí mismo, y por lo tanto, habiendo tomado un tiempo para hacerlo, ¿sabes? Pensé que tal vez iba a salir un poco uno que, ya sabes, una sesión o dos sobre el tema, en lugar de solo una parte de media, de la comunicación en el cerebro, pero este tema se ha disparado ante mis propios ojos, ya que he estudiado en profundidad el tema de la adicción a la pornografía, sobre cómo funciona el cerebro, los principios para la curación, la recuperación, la superación. Esto se disparó en un seminario de 6 partes titulado Una mayor lujuria. De modo que lo que escucharán estas 2 sesiones son algunos de los puntos destacados que resumirán muchas de las ideas importantes de la serie completa de 6 partes llamada Una mayor lujuria. Así que llamamos a estas sesiones Fe sobre la carne, y si quieres superarte, si quieres principios y sus estrategias, un plan de juego real sobre cómo avanzar y ganar la victoria sobre la lujuria de los ojos, gran parte de esa serie de DVD incluirá eso. No obstante, vamos a comenzar aquí observando tu cerebro. Tu cerebro es solo el 2% de peso de tu cuerpo, pero utiliza el 20% de la energía del cuerpo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? El cerebro está usando 10 veces más energía que el resto del cuerpo. Es solo el 2% del peso del cuerpo, pero está usando el 20% de la energía del cuerpo. Esta es un área muy importante del cerebro. No solo eso, tus neuronas impulsan mensajes a través de los circuitos cerebrales a 250 millas por hora. Los científicos nos dicen que el cerebro es más complejo que nuestro sistema solar completo. El cerebro contiene cerca de 100.000 millones de neuronas, y si observas cada una de estas neuronas, cada una puede tener la posibilidad de conectarse con miles de otras neuronas distintas. Ahora, los neurólogos han estimado que existe la posibilidad hipotética de que podría haber más de 40 cuatrillones de conexiones cerebrales en el cerebro. Ahora, eso es un número tan inimaginablemente grande. 40 cuatrillones. ¿Qué tan grande es? Ni siquiera soy capaz de pensarlo, así que hice una pequeña búsqueda para ver qué aspecto tiene 40 cuatrillones. Lo que nos dicen es que si tomas billetes de $1 y los colocas en la superficie de la Tierra uno a la vez, los colocas sobre toda la superficie de la Tierra, incluyendo el agua, uno al lado del otro, todos alineados cubriendo toda la Tierra. Para llegar a 40 cuatrillones de billetes, tendrías que cubrir toda la superficie de la Tierra 50 veces, casi 50 veces. Oh, y se pone aún más loco que eso si contabilizas todas las diferentes configuraciones electrónicas posibles de cada una de estas 40 cuatrillones conexiones posibles. Entonces, lo que estás viendo es un número que está muy lejos de lo que incluso podemos comprender. Sería un 10 con 10 trillones de ceros detrás de él. 10 con 10 trillones de ceros detrás de él es el número de posibles configuraciones diferentes de estas 40 cuatrillones conexiones. Ahora, explica eso desde un punto de vista evolutivo. La teoría evolutiva sostiene que la evolución solo da lugar a avances en función de la supervivencia de los más aptos, y esto en función de las necesidades y requisitos a los que se enfrenta la especie, pero nuestro cerebro supuestamente ha evolucionado hasta llegar a ser trillones de veces más complejo de lo que podríamos usar en una sola vida. Es porque nuestros cerebros fueron creados para la eternidad.
Debíamos vivir y crecer y aprender perpetuamente. Todas estas conexiones potenciales, y por cierto, esos son los números que conocemos ahora y por lo tanto probablemente se revisarán, pero permítanme compartir una cita de mente, carácter y personalidad que dice que los nervios cerebrales que se comunican con todo el sistema son el único medio a través del cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectar su vida interna. Así que no solo el cerebro es el órgano más poderoso y complejo, sino que también es un órgano espiritual. Es el único método por el cual el cielo puede comunicarse con nosotros, mediante el cual Dios puede comunicarse con nosotros, lo que nos lleva a la adicción sexual. Pues es un órgano poderoso, puede volverse poderosamente adicto. Y vamos a ver cómo afecta la pornografía al cerebro. Cuando veas la profundidad del problema en esta sesión, no solo generará un sentido de urgencia, de wow, esto es en lo que nos hemos metido, sino que además la solución estará justamente escondida en el problema. Es increíble lo que veremos. Algunas buenas noticias, pero aquí está el meollo del problema. Primero que nada, los estudios nos dicen que solo 13.9% de los hombres adultos jóvenes nunca ven pornografía. Ahora, si eres uno de esos 13.9% que dice, sí, yo nunca veo estas cosas, tal vez no necesito ver este seminario. Y la pregunta es, ¿has obtenido una victoria completa sobre la lujuria de los ojos? Incluso si no tienes contenido pornográfico, es algo con lo que prácticamente todos los hombres han luchado y necesitan superar por completo, y las mujeres también, por cierto. Esto no es solo un seminario para hombres, sino que está dirigido principalmente a los hombres, pero las mujeres luchan con estas cosas también. Habrá principios de superación, especialmente en el seminario completo de una mayor lujuria, principios de superación que se pueden aplicar a cualquier cosa, no solo a la pornografía y a la lujuria. Algunas estadísticas y estudios más. Un investigador canadiense intentó iniciar un estudio sobre hombres de edad universitaria y lo que descubrió fue que el estudio no podía avanzar porque no podían encontrar a ningún hombre de edad universitaria que no estuviera usando pornografía. Ahora, él solo exageró un poco cuando hizo esta declaración. Dijo, los chicos que no ven pornografía no existen. Eso es un poco exagerado, ¿verdad? Pero los números son tan abrumadores que no pudieron encontrar a nadie. También vemos que este es un gran problema en la iglesia. El 50% de hombres cristianos admiten en las encuestas que son adictos a la pornografía. El 54% de los pastores cristianos han visto pornografía en el año anterior, y estos son los que lo admiten en las encuestas, por lo que pueden imaginarse que este caso es subestimado de manera significativa. En otra investigación, el 70% de los hombres admiten que luchan con eso, por lo que el 50% dice que es adicto a eso. ¿Qué tiene la Biblia que decir acerca de eso? La palabra griega porneia se traduce normalmente como fornicación, pero ciertamente podríamos aplicar eso aquí al tema que estamos discutiendo. Porneia, en Mateo 15:19, dice que la porneia procede de los corazones porque Jesús enseñó en Mateo 5 que en realidad puedes cometer adulterio incluso en tu mente, simplemente codiciando a una mujer que no es tu esposa. En 1 Corintios 6:18 dice que debemos huir de la porneia, así como José literalmente se escapó de la esposa de Potifar, que estaba tratando de seducirlo. Huir de la porneia. En 1 Corintios 6:18 también dice que al practicar porneia estás pecando contra tu propio cuerpo. Así que si piensas en ello, el pecado sexual es realmente una forma de autoabuso. Posiblemente hayan escuchado el eufemismo anteriormente utilizado para la masturbación. El autoabuso es dañar tu propio cuerpo. Vamos a ver cómo pasa en el cerebro en un momento. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 dice que deberíamos abstenernos de la porneia, abstenernos obviamente completamente. Apocalipsis 9, versículo 21 explica que aquellos que reciban las plagas en los últimos días incluyen entre estas cosas usuarios de porneia. En Apocalipsis 17, 18 y 19 vemos que porneia se usa como una analogía para infidelidad en la religión, de la religión falsa o conocida como Babilonia. Ahora, la mayoría de los hombres que luchan con eso, ¿cómo llegamos aquí? Se pregunta. ¿Saben? Este realmente ha sido un plan deliberado. Esto no es algo que simplemente sucede por accidente. Como la agenda de los medios de comunicación, la agenda dentro de las escuelas que hemos estudiado,
Esto es algo para la cual el diablo ha tenido un plan deliberado, para llevar como as bajo la manga, como su engaño de los últimos días, y les contaré la historia de eso. Pero ahora volvamos al número 25. Recuerden lo que sucedió en la historia del pueblo de Dios, Israel. En número 25, los israelitas estaban justo en las fronteras de Canaán, que Dios les había prometido y al que se dirigían, y el rey local en el área, Balac, vio este peligro de esta gente que entraba y por lo tanto contrató a Balaam. Maldice a los israelitas, maldice a esta gente, y no funcionó bien. Balaam solo los bendijo 3 veces y luego dice que su estrategia número 2, envía a las mujeres moabitas, envía a las tentadoras, y los hombres israelitas fueron completamente conquistados por esto y comenzaron a practicar idolatría en los templos moabitas y cometieron pornea con las mujeres moabitas. Y así, mientras estaban en las fronteras de Canaán, estaban a punto de estar allí, y esto se infiltró y simplemente los arrebató, lo mismo que hoy. Escuchen esto de Review and Herald. El mismo Satanás está ahora trabajando para debilitar y destruir a las personas que están justo en la frontera de Canaán celestial. Satanás sabe que es su momento. Ahora le queda poco tiempo para trabajar y él trabajará con tremendo poder para atrapar al pueblo de Dios en sus puntos más débiles de carácter. Habrá mujeres que se convertirán en tentadoras y que harán todo lo posible para atraer y ganar la atención de los hombres a sí mismos. Y por supuesto, esto se ha cumplido en los últimos 130 años desde que se hizo esta declaración. Hemos visto que la predicción se cumple perfectamente. Ha habido tentadoras, ha traído Satanás la tentación sexual mientras el pueblo de Dios se encuentra alrededor de las fronteras del Canaán celestial, como cuando Israel lo estaba. Así que vemos esa historia. El hombre que ven en las pantallas es Alfred Kinsey. Él es el fundador de la revolución sexual en la historia de Estados Unidos que tuvo lugar en la década de 1960. No solo eso, sino que él es el autor de la conducta sexual en el humano masculino y la conducta sexual en el humano femenino, conocidos como los informes Kinsey. Esos fueron los textos estándar, esos fueron el dogma de la sexualidad humana en los círculos académicos y se basaron absolutamente en fraudes investigativos. Y allí puedes indagar tanta historia sobre Kinsey. Él estaba haciendo estudios sobre cosas que ni siquiera quiero mencionar, así que realmente podrías meterte en problemas simplemente estudiando a este hombre y en su historia. Es tan desagradable, pero estuvo de acuerdo con su esposa en que ambos practicaron la promiscuidad sexual fuera de su matrimonio, incluida la homosexualidad. Fue la figura más significativa en lo que podríamos decir que fue normalizar la inmoralidad sexual. Y trágicamente, este predicador de la desviación y la liberación sexual murió a una edad temprana, y eso también es bíblico. Y dice que aquellos que practican la inmoralidad sexual reciben la debida pena de su perversión. Esto no es un decreto arbitrario, este fue un individuo muy triste. Todo esto y lo que realmente vemos en la historia es algo muy interesante. Adivine quién leyó y estudió el material de Kinsey. Ahora, no hay otro que Hugh Hefner, el fundador de Playboy, el fundador del movimiento de la pornografía en Estados Unidos. Él dijo: seré el panfletista de Kinsey. Así que el movimiento que comenzó con Kinsey, y Kinsey es tan importante en esto, quería usar una comparación. Kinsey es para el movimiento de la pornografía lo que Darwin es para el movimiento del darwinismo o la teoría evolutiva. Y si piensan en esos dos, son bastante parecidos en cierto modo. Kinsey es amor a la desviación sexual. La revolución sexual predica que puedes hacer lo que quieras hacer y que básicamente el organismo humano puede comportarse como un animal. Es por esto que usan el conejito. Bueno, lo que enseña el darwinismo es que solo somos animales evolucionados, ¿cierto? Donde el darwinismo reduce, elimina al creador. El kinseísmo reduce y rebaja la creación, que es la imagen de Dios. Así que estos dos, este es el enfoque doble de Satanás en los últimos días: eliminar al creador y rebajar a la creación. Ambas cosas nos reducen a nivel de un animal y estropean la imagen de Dios en el hombre, lo cual es su principal agenda en esta tierra, ¿verdad? Ahora, si observas tu propia historia personal, sabes, es fácil hablar de la historia de la revolución sexual, pero quizás estés luchando personalmente o quizás no hayas visto cosas inapropiadas desde hace bastante tiempo. Quizá haya pasado meses o incluso un año, pero la mayoría de los hombres, casi todos los hombres, son incapaces de señalar un periodo de 2 o 5 años en su vida en la que hayan estado completamente libres
de la práctica de degradación sexual y lujuria. Y si ese no es el caso, si somos esclavos de la lujuria, recuerde que esto nos impide caminar hacia el cielo a través de las fronteras de la Canaán celestial. Ahora, hay una última estadística. Aunque les he dado algunas estadísticas bastante negativas, hombres 54%, 50%, 70%, 83%. Bueno, las estadísticas que aún no se han compilado y no puedo esperar para verlas es que hay más hombres ahora, estoy convencido, hay más hombres ahora recuperándose de la adicción a la pornografía, de adicciones lujuriosas que en cualquier otro momento en la historia, porque se produjo como una inundación después de la década de 1990. Todo el mundo tiene acceso a Internet, todo el mundo tiene Wi-Fi, todos los videos, y hoy en día hay gente, incluso en círculos no religiosos, que dicen: he tenido bastante de esta adicción, quiero liberarme de ella. Y especialmente las personas religiosas que conocen la urgencia del movimiento en que vivimos dicen: he tenido suficiente, quiero una solución real. Así que estoy aquí para decirles que la lujuria no es inevitable, y este seminario presentará niveles de esperanza asombrosamente altos. Así que no solo las estadísticas escabrosas y la realidad deprimen del status quo. Como individuo, olvídate de las estadísticas, puedes ser libre. Así que avancemos. ¿Por qué tan difícil de detenerse? Es probablemente que hayas intentado detenerte, tal vez ni siquiera es probable que creas en estos pecados, no quieres estar cometiendo estos pecados, pero simplemente sientes que no puedes evitar hacerlo. La razón de esto es que ha habido cambios estructurales reales en el cerebro a través del uso repetido de pornografía, de la masturbación repetida. Verán, en la mente, carácter y personalidad, dice: el principio moral es extremadamente débil cuando entra en conflicto con el hábito establecido, por lo que puedes tener principios morales tan sólidos como una roca y crecer en la pureza perfecta, pero si las has establecido un hábito, ¿sabes qué? Esos principios se debilitan y te mostraré por qué en el cerebro. Lo que ves en la pantalla es una exploración SPEC de un cerebro normal. SPEC significa tomografía computarizada de emisión de fotón único. Observen el cerebro normal en comparación con el cerebro adicto a la pornografía. Se puede realmente ver daño visible y las áreas debilitadas del cerebro que funcionan menos o que no funcionan por completo, especialmente en el área frontal. Les mostraré desde la parte inferior del cerebro. Esa es la parte inferior de un adicto a la cocaína. Vean todos los agujeros y el daño en él. Este cerebro realmente fue bastante maltratado. Este es el cerebro de un usuario de pornografía desde la parte inferior, incluso peor que el de un adicto a la cocaína. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6:18 dijo que el que comete pecados sexuales peca contra su propio cuerpo. Esto es lo que estamos viendo, daño real. En 1 Corintios 3:17 dice que si destruyes el templo de Dios, vas a ser destruido. Esto es en acción. Se está destruyendo a través de esos comportamientos. Por eso usamos la palabra adicción. Usamos la palabra adicción porque es una verdadera adicción. El doctor Jeffrey Santinover dice: la ciencia moderna nos permite entender que la naturaleza subyacente de una adicción a la pornografía es químicamente casi idéntica a una adicción a la heroína. ¡Wow! La forma en que el cerebro reacciona a la pornografía es casi idéntica a nivel químico a la adicción a la heroína. También vemos a la doctora Judith Reisman que la pornografía desencadena una gran cantidad de drogas naturales endógenas internas que imitan a la sensación de las drogas callejeras. La adicción a la pornografía es la adicción a lo que yo llamo erototoxinas. Toxinas que alteran la mente producidas por el cerebro de los espectadores. Y alguien podría decir: ¿saben? No he visto desde hace mucho tiempo, ha sido como mis 9 meses y en los últimos años tal vez he visto 3 o 4 veces. ¿Decimos eso sobre la heroína o la cocaína? ¿Saben? La pornografía no es saludable en ninguna dosis y esto es tan parecido a estar drogado que es como si imitáramos exactamente lo que hace una droga en tu cerebro. Y si permites que si el diablo tenga este pequeño agarre en tu vida, ¿sabes? Solo he visto un par de veces, no creo que no sea un gran problema para mí, no es un gran hábito, solo es una cosa ocasional. ¿Saben? Lo que los numerosos estudios han demostrado es que si la pornografía tiene la capacidad de lo que los científicos llaman hipnotizar, dañar y capturar totalmente la mente, abrumando la capacidad de tomar decisiones sabias, esto no es algo con lo que quieras meterte, porque si obtienes ese punto de agarre en tu vida, te enterrarás de lleno y quedarás completamente cautivo a esas imágenes. Por cierto, el libro Hogar Adventista usa el término brujería para describir la lujuria o la falta de conciencia. Es una especie de brujería, es cautivante en un sentido muy real
Y es por eso que leemos que el poder controlador del apetito se convertirá en la ruina para miles. Entonces, esto podría ser el apetito por comida o por cosas sexuales. Esto es lujuria de la carne. Continuemos. Se convertirá en la ruina para miles, mientras que si hubieran conquistado este punto, hubieran tenido el poder moral de obtener la victoria sobre cada otra tentación de Satanás. Pero aquellos que son esclavos del apetito fracasarán en el perfeccionamiento del cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha traído dolor, enfermedad y muerte como frutos. Y al acercarnos al final de los tiempos, las tentaciones de Satanás para satisfacer el apetito serán más poderosas y difíciles de vencer. ¿Fue esa profecía cumplida hoy o no? Las tentaciones de Satanás de comida y lujuria sexual más difíciles de vencer hoy, él se ha vuelto muy sofisticado, así que vamos a analizar el cerebro en profundidad. Ahora, describamos el verdadero proceso neurológico de la lujuria. Es posible que hayan oído hablar del proceso del estrés llamado cascada de estrés. Vamos a llamar esto la cascada de la lujuria. Lo primero que pasa en el cerebro con el deseo sexual sucede en el hipotálamo. Esta área es una de las zonas cableada del cerebro. Es el centro impulsor del cerebro, por lo que el deseo de comida, de agua, de deseos sexuales, están todos ahí enraizados en el hipotálamo. Por cierto, ¿no es interesante que Jesús dijera que antes del diluvio los hombres se casaban, comían, bebían y estaban en matrimonio? Comer, beber y cosas sexuales son parte del matrimonio, ¿cierto? Y esos fueron matrimonios intemperantes. Estos fueron los hijos de Dios mirando a las hijas de los hombres. Uy, nos gustan. Por eso se casaron en función de sus preferencias personales y sus deseos en lugar de lo que es sabio y apropiado. Entonces, sexo, comida y bebida, eso era lo que sucedía antes del diluvio. Y luego Jesús dice en Mateo 24, como en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Y entonces estamos comiendo, bebiendo, casándonos y dándose en matrimonio. ¿Y por qué fueron mencionados estas tres juntos? Ahora sabemos científicamente que el hipotálamo es el centro de impulsos internos que dice eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Y por cierto, estas cosas de supervivencia y sexualidad son parte de la procreación, son parte del diseño de Dios para la intimidad. Por lo que estas cosas no son malas en sí mismas, pero si están controlando los deseos, si son como lo fueron en el momento del diluvio, intemperantes, entonces tenemos un problema. Pero aquí está la cuestión, el deseo en sí no es malo o pecaminoso. Está cableado en el hipotálamo. ¿Okay? Así que no digas, ¿por qué me atraen los miembros del sexo opuesto? ¿Por qué miro la comida y quiero comer cuando no es hora de comer? ¿Sabes? El deseo inicial no es el pecado, es lo que hacemos con eso. Veremos todo el proceso de la cascada de la lujuria. Pero solo recordemos que Dios nos ha dado el hipotálamo por una razón. Él desea que disfrutemos de una buena comida, que practiquemos la sexualidad en un contexto adecuado y que disfrutemos la vida de nuestra juventud. Pero el punto al que llegamos es, una vez que los ojos se fijan en una imagen, el primer lugar donde se detiene esa imagen se llama LGN. De modo que cuando ves ese cartel, ves esa imagen, esa revista, esa pantalla, esa imagen en la computadora, dentro del tálamo está el LGN. El LGN también está cableado y no es muy plástico. Por cierto, plástico significa cambiable, significa que las neuronas pueden ser dirigidas y pueden obtener cierto autocontrol. No es así con esta primera área. Esta es una parte de la experiencia en el cerebro que dice, eso es bueno. Y es como cuando ves el sabroso postre. Justo al principio lo notas, por supuesto lo vas a notar. Y no hay nada de malo en que el cerebro diga que eso es bueno, pero luego puedes decidir qué sucederá a continuación. Y eso es en el córtex visual, la corteza del lóbulo occipital. De modo que el paso 2, después de que se detenga a lo largo de la LGN, esto es un punto de parada, aquí es donde procesamos la imagen visualmente. En realidad, justo en la parte posterior del cerebro, justo aquí es donde está el lóbulo occipital y los ojos toman esa imagen o las imágenes, si las estás imaginando, es lo mismo. Está visualizando o viendo, hay actividad en el lóbulo occipital. Este es un lugar donde podemos tener cierto control, ¿no es así? Porque puedes elegir. ¿Sabes? Ese momento de milisegundos en que el hipotálamo, el tálamo, el LGN dicen, eso es bueno, que puedes elegir decir, sí, es bueno y quiero seguir contemplando cosas que no son saludables y razonables, correctas, beneficiosas y gloriosas para Dios. O puedes retirar esos ojos en este mismo punto, profundizaremos más en un momento. Pero una vez que está involucrado,
Una vez que tienes el lóbulo occipital activándose y disfrutas de deleites y tomas una imagen, allí está la cascada de la lujuria. Es como si hubieras pisado el acelerador de tu auto y fueras derecho por una autopista y hubieran muros de contención a cada lado de la carretera. Ese es el camino neuronal en tu cerebro por el que se está pasando. Y por cierto, hay algunas rampas de salida de estas carreteras, pero no coges ninguna y estás pisando el acelerador. Ahora, los frenos, vamos a usar la analogía bien. Los frenos son la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es donde puedes tomar la decisión de decir no a algo. La corteza prefrontal es donde tú puedes encontrar los impulsos. Y esto es sorprendente. Vamos a la diapositiva. El proceso fisiológico que se activa. Si estás cayendo por la cascada de la lujuria, el ritmo cardíaco aumenta a 100 latidos por minuto. En ese momento la corteza prefrontal se apaga, el cortisol y la norepinefrina han sido liberadas y están en modo reactivo de supervivencia. Por eso digo que es como una autopista con muy pocas rampas de acceso, porque está simplemente boom, llevado, y los centros primitivos del cerebro, estos centros de deseo emocional más profundos, están comprometidos y encendidos y el lóbulo occipital lo está tomando todo. 100 latidos por minuto es el punto donde la corteza prefrontal comienza a apagarse, por lo que la frecuencia cardíaca aumenta y luego ocurre algo más. Cuando estás viendo este material o viendo una imagen, incluso por unos segundos, esta libera testosterona en el torrente sanguíneo, la cual está preparando el cuerpo para la acción sexual. Ahora, lo verdaderamente desafortunado de esto es que una vez de que has tomado esos pocos segundos para albergar ese pensamiento a ver esa imagen, la liberación de testosterona ha ocurrido y toma un rato para que esta ola de testosterona disminuya. Entonces, si estamos invitando a estas cosas, estamos obteniendo ola tras olas, un tsunami de testosterona, y será más probable que esté conduciendo a un mal comportamiento sexual, ya que hemos invitado esto en nosotros. Paso 4. Mientras contemplas esa imagen o pensamiento durante más de ese milisegundo, la tensión impulsadora del hipotálamo aumenta. Y esto provoca un paso extremadamente importante, lo que se llama amígdala. Es agitada. La agitación de la amígdala. Ahora, la amígdala también es el centro del miedo y la ansiedad y también de esta tensión sexual. De modo que cuando la amígdala está en llamas, reclama y exige una respuesta. Está diciendo, algo debe hacerse, algo debe hacerse. Así que la amígdala está inflamada, simplemente está dándole y dándole y dándole porque viste, invitaste, la testosterona se está produciendo, la corteza prefrontal está apagada, tiene 100 latidos por minuto y la amígdala está diciendo hagamos algo al respecto. Bueno, paso 5. Por lo general los hombres alivian la agitación de la amígdala mediante la masturbación. Esto libera enormes cantidades de dopamina y opiáceos endógenos, los centros de recompensa de placer del núcleo accumbens y la corteza cingulada se estimulan, al igual que con el abuso de sustancias. Y luego de la eyaculación, la amígdala inmediatamente se calma, la tensión y la ansiedad se liberan, por lo que la amígdala lo reclamó y lo consiguió. Esta es la cascada de la lujuria con la que los hombres luchan en gran medida. Ahora, el resultado de esto es que el siguiente paso es que la norepinefrina graba el excitador inicial en la memoria para llamarlo más tarde. Por lo que el cerebro dice, esa fue una experiencia muy significativa la que acabo de tener, fue muy agradable. Y el área del cerebro que se llama la red prominente, y es donde se define lo que es bueno y útil, lo que vale la pena recordar, lo que es importante. Eso es lo que significa prominente y por lo tanto define lo que es importante y bueno. Queremos más de eso, de modo que después del excitador inicial, las asociaciones, los factores desencadenantes se graban en el cerebro y cuando el cerebro se nuevamente dice, oh, esto otra vez, hagamos eso, fue un evento fisiológico y emocionalmente significativo. Bueno, ¿y cómo evitamos de que la cascada de la lujuria suceda? Es tan simple como esto. No mires más de ese milisegundo. No mires por segunda vez. Quita los ojos inmediatamente de eso. Sin embargo, muchos usuarios extranjeros han intentado, muchos adictos a la lujuria lo han intentado. Ahora voy a apretar los dientes y me esforzaré mucho. Lo intentas con mucha fuerza y luego fracasas épicamente. Hay una razón por ello. Por lo que quiero hacer un pequeño experimento con ustedes ahora mismo. Intenten no pensar en un burro con una cinta rosada en el pelo. Ahora, es un ejemplo tonto porque ahora todos tienen la imagen de un burro con una cinta rosada en el pelo. Así que si intentan decir, voy a tratar de no pensar en algo, entonces estás pensando en ese algo.
Bien, Jesús dijo que si un demonio es expulsado de un hombre y la casa no se llena, sino que solo se limpia y se ordena, el demonio conseguirá 7 demonios además de él mismo y será y ocupará esa casa. Por lo que el mensaje es, asegúrate de llenar la mente con otras cosas. Asegúrate de rebotar esos ojos y reflexionar sobre algo elevado y sagrado, de hacer otras cosas físicamente, de tratar de no pensar en ello. De hecho, si estás tratando de superar un hábito de cualquier tipo de adicción, no lo veas tanto como voy a dejar de hacer esto. Si lo ves como que estás dejando de hacer algo, entonces ese algo es lo que aún estás pensando, ¿cierto? Di, esto es lo que voy a hacer en lugar de eso. Tenemos que desviar esas vías neuronales hacia otras cosas y si no lo hacemos, si intentamos no hacerlo, fallarás. Llene la mente inmediatamente con otras cosas. Ahora, también necesitas poder calmarte. Y una manera de calmarse es respirar correctamente. Entonces, las imágenes aparecen, retira los ojos, llena la mente con otras cosas. Por cierto, hay 3 horas de soluciones. Así que les estoy dando como pequeños fragmentos aquí. Pero hay mucho más que decir sobre estas cosas. Puedes llenar la mente con algunas estrategias y técnicas. Pero una de estas técnicas es respirar profundamente. Una muy buena respiración profunda. Una respiración apropiada es algo que no hacemos en nuestra sociedad de alto ritmo, de alto estrés. No tenemos la respiración adecuada y eso es problemático porque hace que el cerebro no funcione correctamente. Cuando el cerebro no tiene el oxígeno adecuado, entonces la corteza prefrontal no es tan buena al darle a los frenos. Tomemos una buena decisión. Ejercitemos el autocontrol para que el oxígeno se alimente realmente a la corteza prefrontal. Pero el oxígeno también hace otra cosa. En Ministerio de Curación, página 272, leemos: una buena respiración alivia los nervios. Alivia los nervios. Esto es tan fascinante. Esto es científicamente preciso. De hace más de 100 años, hay un pequeño nervio en la parte posterior del cuello llamado nervio dorsal vagal. Y cuando respiramos hondo, este nervio está en calma, o en palabras del Ministerio de Curación, aliviado. Así que lo que oímos desde el pasado lejano, vemos ahora que es científicamente preciso. Respira profundamente. Y practicar la respiración adecuada no es necesariamente algo que lo involucre en... Esto no es una meditación oriental de lo que estamos hablando. Puedes hacer que la mente se llene de cosas, no vaciar la mente, pero todavía respiras adecuadamente. Y olvidamos hacerlo. A veces mi esposa y yo, cuando trabajamos en casa, configuramos nuestros teléfonos para cada hora para que suene y nos recuerde. Ha pasado una hora, ha pasado una cantidad significativa de tiempo, y con solo el estrés o las preocupaciones, o olvidándote de Jesús, pasa un tiempo en oración. Asegúrate de no pasar una hora sin pensar en Dios, y si tienes esos momentos de oración, usa esos momentos también para asegurarte de que estás respirando adecuadamente y obtener ese buen oxígeno. ¿Está bien? Nuevamente, esto no es una meditación de la nueva era, sino que es algo muy fisiológico y espiritual, ya que contemplamos a Dios y pensamos en Él. Entonces, la adicción se refiere al cambio estructural en el cerebro que se ha producido, y si es el caso, la clave para libertad será tener nuevos cambios estructurales, nuevas vías para reemplazar las antiguas. Es solo una pequeña ventana de un montón más que tengo en mi programa, Una Mayor Lujuria. Pero permítame darles una cita del Dr. Struthers en el libro Programado para la Intimidad. Dice que si puedes evitar este camino corrupto, se puede formar un nuevo camino. Podemos establecer un patrón sexual saludable donde el flujo se redirige hacia la santidad en lugar de hacia la intimidad corrompida. Al redirigir intencionalmente el flujo neuroquímico, el camino hacia el pensamiento correcto se convierte en el camino preferido y se establece como el hábito mental. Al profundizar los caminos de la santidad, somos liberados a decidir tener que hacer lo que es correcto y bueno a medida que se convierten en parte de nuestra naturaleza encarnada. Así que literalmente el viejo cerebro está siendo reemplazado por uno nuevo. Toda una nueva serie de pensamientos y conexiones, un nuevo mapa del cerebro, si así lo desean. Y la belleza de esto, por cierto, puedo testificar de esto en mi propia vida, y Scott Rittenman no es un adicto a la pornografía en recuperación, sino como un hombre en nuestra sociedad que creció con la huella de todo lo que es la sexualidad, que está tan depravada, tan distorsionada y obtiene de la cultura y de la gente que te rodea, que tiene una lucha, ¿cierto? Y puedo decir que hoy, bien, saben, estoy conduciendo por la carretera o en el aeropuerto y esto es, por supuesto, solo por la gracia de Dios que puedo decir la declaración del Espíritu
espíritu de profecía que dice que si permites que Dios trabaje en tu vida, tus puntos más débiles de carácter pueden convertirse en tu mayor fuerza. El camino en la santidad está bien firme en esta área. No porque yo haya hecho nada, pero puedo decir, los muchachos que dicen de ninguna manera esto es simplemente imposible, hablemos de ser sexualmente puros, nunca sucederá. Puede suceder y sucede cuando rebotas esos ojos y te disgustas, te enojas un poco con el enemigo por atacarte de esta manera y eso es parte de la estrategia, decir no, gracias. Y llenar esa mente con otras cosas y en parte de tu naturaleza humana tendrás los caminos de santidad que se vuelven cada vez más fuertes y aquí está la promesa. Si el cerebro es lo suficientemente poderoso como para poder volverte adicto a un comportamiento, entonces es igual de poderoso para volverte adicto a un nuevo comportamiento, un nuevo pensamiento, una vida completamente nueva, transformada por la renovación de nuestras mentes. Escuchen esto en mente, carácter y personalidad. Si Cristo es el tema de la contemplación, los pensamientos se separarán ampliamente de cada tema que conduzca a actos impuros. La mente se fortalecerá al detenerse en temas edificantes. Si se ha entrenado para correr en el canal de la pureza y la santidad, una frase interesante por cierto, correr en el canal, esto es neurológicamente preciso. Ahora, sabemos que existen canales o recorridos, circuitos neurológicos dentro del cerebro. Vamos a la cita. Si se ha entrenado para correr en el canal de la pureza y la santidad, se volverá saludable y vigorosa. Si se ha entrenado para centrarse en temas espirituales, naturalmente tomará esa ruta. Pero esa atracción de los pensamientos a las cosas celestiales no se puede obtener sin el ejercicio de la fe en Dios como una verdadera y humilde dependencia de Él en cuanto a esa fuerza y gracia que será suficiente para cada emergencia. Otra cinta de mente, carácter y personalidad. Leemos, todos son agentes morales libres y como tales deben entrenar sus pensamientos para correr en el canal correcto. El primer trabajo de aquellos que van a reformarse es purificar la imaginación. Nuestras meditaciones deberían hacer elevar la mente. Las cosas que sean verdad, las cosas que sean honestas, las cosas que sean justas, las cosas que sean puras, las cosas que sean hermosas, las cosas que sean buenas. Si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, piensen en estas cosas. Aquí hay un amplio campo en el que la mente puede transitar con seguridad. Hay mucha libertad para la mente. Dios dijo a Adán y a Eva, pueden comer de cualquier árbol en el jardín, solo ten cuidado con ese. Y que gran parte de la vida en el mundo de Dios es libertad cuando descubres que el árbol con el que has estado obsesionado y al que no puedes evitar volver, crees que eso es todo porque eso es todo lo que conoces y tu cerebro está totalmente acostumbrado a ir solamente allí y de repente una vez de que te hayas liberado de eso dices, oh hombre, la vida es mucho mejor, hay mucho más alegría, mucho más paz, mucho más diversión. Allí en el resto del mundo de Dios con ese amplio rango de seguridad que nos ha dado para que nuestros pensamientos vayan. Otra cita, mente, carácter y personalidad. Si Satanás busca volver la mente hacia cosas bajas y sensuales, tráela de vuelta. Cuando las imaginaciones corruptas traten de apoderarse de tu mente, huye al trono de la gracia y ora para la fortaleza del cielo. Por la gracia de Cristo es posible para nosotros rechazar pensamientos impuros. Jesús atraerá a la mente, purificará los pensamientos y limpiará el corazón de todo pecado oculto. Ese pecado oculto es un eufemismo para el comportamiento del que estamos hablando aquí. Continuando. Las armas de nuestra guerra no son carnales sino poderosas a través de Dios, derribando las imaginaciones y cada cosa alta que se exalta contra el conocimiento de Dios y llevando en cautiverio todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Para que vean que todo pensamiento puede ser cautivo a la obediencia de Cristo, y esa es una promesa. Esto no es algo que yo logré con mi propia fuerza. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13 que Dios no te dejará ser tentado más allá de lo que puedas soportar, sino que Él te proporcionará una salida. También leemos en Romanos 6:16, ¿no saben que a quien se presentan como esclavos para obedecer, ustedes son esclavos a aquel a quien obedecen, ya sea en pecado para muerte u obediencia para justicia? Así que en realidad puedes ser un esclavo de la justicia. ¿Quieres ser impulsivamente obediente? Quiero llegar al punto en que cuando estoy haciendo la voluntad del Señor, estoy llevando a cabo mi propio impulso. Y dado que nuestras mentes están tan habituadas, son tan habituales, tan propensas a los hábitos, buenos o malos, eso son buenas noticias para mayores victorias, para una obediencia más habitual. Ahora, quiero mostrarles algo en la pantalla ya mismo.
Ven un control saludable a la izquierda y el cerebro de un abusador de drogas a la derecha. Noten la parte central del grupo de control saludable, las partes de color naranja oscuros. Esos son los centros de placer dentro del cerebro. Las partes más oscuras representan más actividad y, por tanto, dentro de un cerebro sano hay una gran cantidad de placeres. Placeres simples de la vida tienen lugar en esas áreas. Ahora, miren al de la derecha. Noten aquí, no hay mucho naranja. El drogadicto no encuentra mucho placer en la vida. Lo mismo si ustedes fueran un adicto a un videojuego, un adicto a la pornografía o a lo que sea. Los placeres normales de la vida empiezan a ser aburridos. La vida, como la diseñó Dios, empieza a ser un poco interesante y empieza a tener que volver a esa otra cosa para obtener placer a la vida. Pero la buena noticia es que una vez de que te conviertes en un esclavo de la justicia, ese es el tipo de cambio que puede suceder. Aquí ven un usuario de metanfetaminas en el medio, un mes después de dejar su droga. Pero observen a los 14 meses de abstinencia de su droga. El naranja ha regresado justo como el cerebro de control sano. Y esos centros de placer se encienden nuevamente y está empezando a encontrar felicidad, paz y alegría. La dopamina se libera en su cerebro ahora a partir de cosas como la gratificación tardía y la estimulación intelectual, realizar tareas difíciles. Sea lo que sea, estamos reconstruyendo los cerebros del placer y motivación del cerebro, y a medida que sale de esto, al entrar a un nuevo cerebro, una vida completamente nueva. Este es un cerebro renovado. La forma en que se supone que el cerebro debe verse, y escuchen, esto también es programado para la intimidad. El doctor Strother nos dice: imagina que puede ser esclavizado neurológicamente a la pureza en lugar de la pornografía. Esclavizado para ver la dignidad de cada individuo en lugar de su utilidad para ti. El proceso de santificación es una adicción a la santidad, una fijación compulsiva en Cristo y un patrón impulsivo de compasión, virtud y amor. Al seminario completo, Una mayor lujuria, le di el subtítulo de Esclavizado a la pureza en un mundo pornográfico. Podemos ser esclavizados a la pureza en un mundo pornográfico en estos últimos días, en los que el diablo tiene esta última tentación cuando estamos en las fronteras de Canaán celestial y él llega y dice: voy a traer a las mujeres moabitas. Este es precisamente el haz para capturar las almas de estos hombres junto en medio del mundo más pornográfico de la historia de nuestra tierra. Pueden ser esclavizados a la pureza. Así que los aliento a que no solo vean la totalidad de Una mayor lujuria, sino que queden para la segunda sesión de Fe sobre Carne. Van a ver algunas revelaciones increíbles de la ciencia moderna, de la Biblia, el espíritu de profecía. Y yo quiero terminar orando mientras pienso en las muchas almas que están luchando con esto. Dios no viene a ti con condena o con vergüenza, sino que esa culpa inicial que sientes, llévasela a Dios. Y por cierto, hablaremos sobre la culpa y la vergüenza en la segunda sesión. ¿Qué hacer con estos sentimientos de autoestima y sobre cómo encontrar el perdón y cómo encontrar la victoria? Oremos. Padre en el cielo, muchas gracias por tu gracia y misericordia. Te agradecemos, pues nos has prometido la victoria. Gracias a Dios que nos has dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, sé que hay muchas almas que luchan. Hay muchas que se sienten como fracasados, y Padre, te pido que solo afirmes su humanidad, que son hijos tuyos, pero que han sido adoptados en tu reino y que vencerán por tu gracia. Padre, te agradezco mucho la paz que nos das a cada uno de nosotros y oro por esa paz para cada alma. En el nombre de Jesús. Amén.